¿Cuánto dolor puede soportar una persona antes de convertirse en algo totalmente monstruoso? Imagina por un momento el límite humano del sufrimiento. ¿Cuánto dolor emocional y físico puede acumularse en el alma de alguien antes de que esa persona se transforme en un ser irreconocible, en algo que la sociedad etiquetaría como monstruoso? ¿Qué ocurre cuando aquellas personas que una vez dependieron de ti, que te veían como un pilar de apoyo y respeto, te traicionan de la manera más vil y despiadada posible? Y si, en ese momento de humillación absoluta, cuando el respeto se convierte en una burla pública que te destroza por completo, esa misma persona humillada posee habilidades ocultas, talentos que nadie sospechaba, perfectamente adaptados para responder con una devastación total e inigualable? Lo que sucedió en esa fatídica noche alteró para siempre el curso de la historia en el México colonial, marcando un antes y un después en las narrativas de opresión y rebelión. Se trata de una historia tan cruda, tan cargada de brutalidad y sangre, que incluso hoy en día, siglos después, provoca escalofríos solo al mencionarla. Bienvenido a este relato inspirado en las leyendas del norte, donde exploramos las sombras más oscuras de nuestra herencia. Dime, ¿desde qué ciudad estás sintonizando esta narración? No olvides dar like si te impacta y comparte para que más gente conozca estas historias olvidadas. Ahora, sin más preámbulos, sumérgete en este episodio que te dejará sin aliento. En el vasto y exuberante valle de Cuautla, rodeado por interminables campos de cañaverales que se pierden en el horizonte como un mar verde ondulante, aún se erigen las ruinas silenciosas y misteriosas de lo que alguna vez fue la imponente hacienda San Miguel de la Cruz. Estas piedras antiguas, ahora cubiertas por una capa espesa de musgo húmedo y enredadas en lianas salvajes que trepan como serpientes vivientes, custodian un secreto ancestral. El de una de las venganzas más salvajes y estremecedoras registradas en la historia del México colonial. Fue precisamente en la víspera de la Navidad de 1815 cuando Nahuala, una mujer indígena de 34 años, conocida y reverenciada en toda la región por su maestría como partera y su profundo conocimiento de las hierbas medicinales que crecían en los rincones más ocultos del valle, decidió tomar un simple machete destinado a cortar leña y convertirlo en el arma definitiva de una justicia implacable. Una justicia que ni el virrey de la Nueva España, con todo su poder burocrático, ni siquiera el rey de España, desde su trono lejano en Europa, habrían osado impartir. En una sola noche de furia contenida durante décadas, Nahuala descuartizó con precisión quirúrgica a don Lorenzo Maldonado y a sus 4 hijos varones, poniendo fin abrupto y definitivo a una dinastía familiar que, a lo largo de 3 generaciones enteras, había sometido a torturas indescriptibles y asesinado a innumerables peones en las tierras fértiles del Valle de Cuautla. Esta no es solo una mera anécdota de venganza personal, es un relato profundo y multifacético sobre cómo años y años de opresión sistemática, de abusos constantes y degradación humana, pueden moldear a una persona dedicada por completo a la preservación de la vida, como lo era Nahuala, quien había traído al mundo a cientos de bebés, en una ejecutora fría y despiadada de una justicia primitiva, instintiva y sin piedad alguna. Si estás interesado en descubrir una de las narrativas más impactantes y conmovedoras sobre la resistencia indígena en México, quédate hasta el final de esta historia ampliada, y no dudes en compartirla para que la memoria de Nahuala, esa figura legendaria de coraje y retaliación, nunca caiga en el olvido colectivo. La hacienda San Miguel de la Cruz se extendía majestuosamente por más de 2000 hectáreas de tierra rica y productiva, ubicada estratégicamente a orillas del serpenteante río Cuautla, en el corazón pulsante del Valle Morelense, un territorio conocido por su clima tropical y su suelo ideal para el cultivo de caña de azúcar. Esta propiedad había pertenecido a la familia Maldonado durante 3 generaciones consecutivas y era ampliamente reconocida no solo por su prosperidad económica, generando fortunas a partir de la explotación intensiva de la tierra y la mano de obra, sino también por su reputación siniestra como uno de los lugares más temidos y odiados de toda la región. Don Lorenzo Maldonado, un hombre de 52 años que representaba la 3ª generación de esta línea de hacendados, era una figura imponente pero decadente, alto de estatura, con un cuerpo que se movía con lentitud pesada debido a años de excesos, bigotes espesos y enmarañados que le daban un aire de autoridad falsa, y ojos pequeños, penetrantes y crueles que parecían siempre buscar una excusa para infligir dolor.
Lorenzo no solo heredó las vastas tierras y los peones que trabajaban en ellas como si fueran mera propiedad, sino también una tradición arraigada de brutalidad extrema, que convirtió la hacienda en un verdadero infierno terrenal, un lugar donde el horror era cotidiano y la misericordia, un concepto desconocido. A diferencia de otros hacendados que al menos fingían una fachada de civilidad para mantener las apariencias ante la sociedad colonial, Lorenzo se enorgullecía de exhibir su crueldad de manera pública y ostentosa, como si fuera una medalla de honor. Durante las temporadas de zafra, esos periodos intensos de cosecha de caña que duraban meses enteros, era algo común y escalofriante ver a peones colgados boca abajo en el amplio patio central de la hacienda, siendo azotados con látigos hasta la muerte por infracciones menores e insignificantes, como romper accidentalmente una herramienta oxidada o mostrar signos de fatiga después de horas interminables de labor bajo el sol abrasador. La casa grande de la hacienda, una estructura arquitectónica imponente de 2 pisos con un portal corrido que ofrecía sombra en las tardes calurosas y muebles lujosos importados directamente desde España, símbolos de la riqueza acumulada a costa de la miseria ajena, ocultaba tras su fachada elegante un corazón oscuro. Su característica más distintiva y aterradora no era su belleza colonial, sino el poste de castigo erigido en el centro exacto del patio principal, un pilar de madera robusta donde Lorenzo organizaba sus espectáculos de disciplina siempre que recibía visitas de otros hacendados, convirtiendo el sufrimiento humano en un entretenimiento macabro para sus pares. La hacienda albergaba a un total de 247 trabajadores, distribuidos en cuartos miserables y superpoblados que más bien parecían jaulas para animales que hogares humanos. Hombres, mujeres y niños de todas las edades compartían espacios claustrofóbicos sin ventanas para ventilar el aire viciado, durmiendo directamente sobre el suelo de tierra apisonada y endurecida por el tiempo, alimentándose apenas con sobras rancias que apenas les permitían sobrevivir, y trabajando jornadas exhaustivas de hasta 16 horas diarias durante los 6 meses completos de la zafra de caña, bajo condiciones que rozaban la esclavitud absoluta. Entre todos estos cautivos oprimidos, ninguno inspiraba tanto respeto y admiración como Nahuala. Nacida en la misma hacienda en el año 1781, hija de una indígena otomí y un mestizo cuya identidad se perdía en el anonimato de las sombras coloniales, Nahuala había ascendido a lo largo de los años hasta convertirse en la partera oficial no solo de los peones indígenas, sino también de las familias blancas y criollas de la región entera. Su fama como partera había comenzado a forjarse cuando apenas tenía 18 años, al salvar la vida de una mujer indígena durante un parto extremadamente complicado, utilizando técnicas ancestrales que le había transmitido su madre, quien a su vez las había heredado de generaciones prehispánicas que se remontaban a tiempos antes de la conquista española. En solo unos pocos años, hacendados de toda la comarca solicitaban con urgencia los servicios de Nahuala para atender partos difíciles, reconociendo su expertise única en un mundo donde la medicina moderna era escasa y lejana. Sin embargo, las habilidades de Nahuala no se limitaban exclusivamente a los nacimientos, era una experta incomparable en las hierbas medicinales del valle, sabiendo preparar infusiones que curaban fiebres persistentes, pomadas que aceleraban la cicatrización de heridas profundas y, en secreto absoluto, venenos letales que podían matar sin dejar rastro alguno. Un conocimiento prohibido y sagrado que su madre le había pasado como una herencia vital, un arma oculta para el día en que la supervivencia lo exigiera. Esta posición especial dentro de la hacienda le concedía a Nahuala ciertos privilegios raros entre los peones, dormía sola en un cuarto pequeño pero privado, anexo a la improvisada enfermería de la propiedad. Recibía ropas de mejor calidad que las harapos que vestían los demás trabajadores. Y tenía permiso para moverse libremente por la casa grande cuando era convocada para atender a algún miembro de la familia Maldonado o a sus invitados. No obstante, estos privilegios venían con un costo emocional devastador. A lo largo de 3 décadas enteras, Nahuala había sido testigo ocular de atrocidades que pocos humanos podrían soportar sin quebrarse. Vio a niños pequeños ser arrancados de los brazos de sus madres desesperadas y vendidos como mercancía a hacendados lejanos. Asistió a trabajadores marcados con hierros al rojo vivo por atreverse a soñar con la huida. Cuidó de mujeres violadas repetidamente por los hijos del patrón y luego golpeadas salvajemente para silenciar sus quejas. Pero fue en el año 1812 cuando Nahuala experimentó por primera vez un odio puro y visceral, un sentimiento que se clavó en su corazón como una espina envenenada.
En ese año trágico, su propia hija, Esperanza, una joven de apenas 16 años llena de vida y promesas, fue violada brutalmente por Arturo Maldonado, el hijo mayor del hacendado. Cuando Esperanza intentó resistirse con todas sus fuerzas, Arturo la golpeó con una ferocidad animal, causándole heridas internas graves que la llevaron a la muerte 3 días después, en medio de agonía indescriptible. Nahuala, con sus propias manos temblorosas, preparó el cuerpo inerte de su hija para el entierro, cosiendo un vestido blanco sencillo que la joven usaría en la fosa común del cementerio destinado a los trabajadores, un lugar olvidado y desolado. Mientras realizaba esta tarea desgarradora, Nahuala hizo una promesa silenciosa pero inquebrantable: hija mía, tu muerte no quedará impune. La sangre de los Maldonado pagará por tu sangre inocente. Durante los siguientes 3 años, Nahuala guardó esa promesa como un fuego latente en lo más profundo de su ser, esperando pacientemente el momento oportuno. Siguió desempeñando sus roles habituales como partera, cuidando de los heridos y salvando vidas con su conocimiento ancestral, pero por dentro, algo esencial había muerto junto con Esperanza. La mujer que había dedicado su existencia entera a traer nuevas vidas al mundo se estaba transformando lentamente en un instrumento de destrucción y muerte. El momento culminante, el catalizador que desataría la furia reprimida durante tanto tiempo en el corazón de Nahuala, llegaría precisamente en la víspera de la Navidad de 1815, cuando una cadena de eventos trágicos y crueles convergerían para encender la chispa final. En marzo de ese mismo año, don Lorenzo Maldonado sorprendió a todos los habitantes de la hacienda al anunciar su inminente segundo matrimonio. Viudo desde hacía 5 años, había elegido como nueva esposa a Elena Mendoza, una joven delicada de tan solo 19 años, hija de un comerciante español bien establecido en la ciudad cercana de Cuernavaca. El matrimonio fue un arreglo puramente estratégico orquestado por los padres de Elena, quienes veían en esta unión una oportunidad dorada para ascender en la escala social colonial. La familia Mendoza poseía riqueza comercial, pero carecía del prestigio aristocrático que venía asociado a las vastas tierras que Lorenzo había heredado por completo de sus antepasados, consolidando su estatus como un pilar de la élite. Elena llegó a la hacienda San Miguel de la Cruz en una soleada tarde de abril, acompañada por una comitiva ostentosa de 6 carruajes cargados hasta el tope con su ajuar nupcial, incluyendo ropas finas, joyas y objetos de lujo que contrastaban con la rudeza del entorno rural. Era una muchacha de belleza etérea, con piel pálida como la porcelana, cabellos rubios que caían en cascadas doradas y ojos azules que parecían sacados de un retrato europeo, características que chocaban drásticamente con el ambiente tropical, húmedo y salvaje del valle de Cuautla, lleno de insectos zumbantes y calor opresivo. Desde su primer día en la hacienda, quedó evidente que Elena no estaba preparada en absoluto para la dura realidad de la vida rural. Acostumbrada al confort refinado y urbano de Cuernavaca, con sus calles empedradas y salones elegantes, no podía tolerar el calor sofocante que impregnaba todo, los enjambres de insectos que invadían cada rincón, el olor constante y dulzón de la molienda de caña que operaba día y noche sin descanso, y, sobre todo, la proximidad forzada con los trabajadores indígenas, a quienes veía con desprecio aristocrático. No puedo dormir con ese ruido interminable de los indios trabajando, se quejaba constantemente a su marido, con una voz cargada de irritación y superioridad. En Cuernavaca, ellos sabían mantenerse en su lugar, invisibles y sumisos. Aquí, parecen estar por todas partes, invadiendo mi espacio. Lorenzo, ansioso por complacer a su joven y caprichosa esposa para mantener la paz doméstica, emitió una orden draconiana: todos los trabajadores debían laborar en silencio absoluto cuando se encontraran cerca de la casa grande. Cualquier conversación casual, risa espontánea o incluso un canto para aliviar el tedio sería castigado con azotes públicos ejemplares, lo que convirtió la ya opresiva rutina de los peones en un infierno de silencio forzado y tensión constante. En junio de 1815, Elena descubrió que estaba embarazada, un evento que, en lugar de suavizar su temperamento difícil y voluble, la volvió aún más exigente, caprichosa y cruel con los peones que la servían. Cualquier error mínimo en las tareas domésticas, como servir una comida tibia o limpiar un piso con menos perfección, resultaba en castigos desproporcionados y sádicos que ella misma supervisaba con una sonrisa fría, disfrutando del poder que su posición le confería.
Fue durante este periodo turbulento cuando Nahuala fue asignada para cuidar personalmente de doña Elena. Su vasta experiencia como partera era indispensable para monitorear un embarazo que desde el principio mostró complicaciones serias. Elena sufría de náuseas constantes que la dejaban postrada en cama, dolores abdominales agudos que la hacían gritar de dolor y una tendencia alarmante a la hipertensión que ponía en riesgo tanto su vida como la del feto. Esta responsabilidad significaba que Nahuala pasaba la mayor parte de sus días dentro de la casa grande, observando de cerca la dinámica interna y tóxica de la familia Maldonado, lo que la expuso a horrores aún más profundos que los que ya conocía de su vida cotidiana. Lo que presenció en esos meses la horrorizó hasta lo más profundo de su ser, superando incluso las brutalidades que había visto en las zafras pasadas. Vio con sus propios ojos cómo Lorenzo golpeaba a un joven trabajador de apenas 14 años hasta causarle la muerte, solo por haber derramado accidentalmente una taza de café caliente frente a Elena durante una comida. Observó en silencio cómo Arturo, el hijo mayor, violaba a una mujer indígena en la biblioteca de la casa, mientras sus hermanos menores miraban y reían como si se tratara de un juego perverso. Asistió impotente a escenas donde Elena ordenaba que una mujer embarazada fuera azotada sin piedad porque el llanto de su bebé la molestaba durante su siesta vespertina. Pero el incidente que sellaría irrevocablemente el destino de los Maldonado ocurrió en una tarde bochornosa de noviembre. Nahuala estaba preparando un té herbal especial para aliviar las náuseas crónicas de Elena cuando oyó gritos desgarradores provenientes del dormitorio principal de la pareja. Corrió alarmada hacia el lugar y se encontró con una escena de pesadilla, Lorenzo violando violentamente a una niña indígena de apenas 13 años sobre la cama conyugal, sin un ápice de remordimiento. Elena había irrumpido en la habitación y tratado de intervenir, horrorizada por la traición. En respuesta, Lorenzo, enfurecido por la interrupción, golpeó el rostro de su esposa embarazada con una fuerza brutal que dejó a Nahuala petrificada en el umbral. Elena cayó al suelo como un muñeco roto, sangrando profusamente por la boca y la nariz, mientras Lorenzo continuaba su asalto a la niña sin inmutarse. «Tú no mandas nada en esta casa», rugía Lorenzo a su esposa caída, con voz ronca por el alcohol y la ira. «Estos indios son mi propiedad absoluta, y hago con ellos lo que me plazca. Si no te gusta, puedes regresar arrastrándote a Cuernavaca con tu familia de mercaderes». Nahuala, recuperando la compostura, ayudó a Elena a levantarse del suelo ensangrentado y la llevó con cuidado al cuarto de huéspedes, donde la examinó minuciosamente. Las heridas eran graves, la nariz fracturada en varios lugares, 2 dientes perdidos en el impacto, y signos evidentes de hemorragia interna que se manifestaban en moretones profundos. Peor aún, la violencia había desencadenado contracciones prematuras, iniciando un trabajo de parto con solo 7 meses de gestación, un riesgo mortal en esa era sin avances médicos. Durante 3 días agotadores, Nahuala luchó incansablemente para salvar la vida de Elena y del bebé prematuro, empleando todo su arsenal de experiencia y hierbas medicinales ancestrales, infusiones calmantes, compresas frías, rituales de equilibrio vital. Pero las lesiones internas eran demasiado extensas y complicadas. En la madrugada del 4.º día, Elena expiró en los brazos de Nahuala, susurrando con su último aliento palabras cargadas de amargura y súplica: «Vénganos a todas. Venga nuestra muerte, la de todas las mujeres que han sufrido aquí». El bebé, un niño frágil y prematuro, sobrevivió apenas unas horas antes de unirse a su madre en la muerte. Don Lorenzo, que había pasado esos 4 días sumido en borracheras interminables y violando a más indígenas para desahogar su frustración, recibió la noticia de la muerte de su esposa con una indiferencia helada, como si se tratara de la pérdida de un objeto reemplazable. Su única preocupación real era cómo explicar el fallecimiento a los suegros influyentes y a las autoridades locales de Cuernavaca sin manchar su reputación. La solución que ideó fue un acto típico de su cobardía inherente y su crueldad calculada: culpar a Nahuala, la partera que había intentado salvarla. En la tarde del funeral, ante todos los trabajadores reunidos forzosamente en el patio central, Lorenzo acusó públicamente a Nahuala de haber envenenado a su esposa por envidia de su estatus social superior. «Esta india hechicera mató a mi esposa y a mi hijo no nacido», gritaba Lorenzo con voz atronadora, apuntando acusadoramente a Nahuala con un dedo tembloroso de fingida ira. «Pagará con su propia sangre por este crimen atroz.
El castigo impuesto fue ejemplar incluso para los estándares ya brutales de la hacienda San Miguel de la Cruz. Nahuala fue atada firmemente al poste de castigo y recibió 100 latigazos con un látigo de cuero endurecido, un número que normalmente habría matado a cualquier persona en minutos, pero Lorenzo, en su sadismo, ordenó que se aplicaran de manera pausada para que sobreviviera y sufriera lo máximo posible. Después de los azotes, que dejaron su espalda en carne viva y sangrante. Tronco grueso en el centro del patio, donde permaneció expuesta durante 3 días interminables bajo el sol abrasador del valle, sin una gota de agua ni un bocado de comida, sirviendo como un ejemplo vivo y agonizante para intimidar a los otros trabajadores. Fue precisamente durante esos 3 días de tortura pública e inhumana cuando algo irrevocable se quebró en la mente de Nahuala. El dolor físico era insoportable, cada movimiento era una agonía de fuego en su piel lacerada, pero la injusticia profunda de ser culpada por la muerte de alguien a quien había intentado salvar con todas sus fuerzas despertó en ella una sed de venganza voraz, un deseo que consumiría cualquier rastro de humanidad que aún le quedara. Al tercer día, cuando finalmente fue liberada del tronco, tambaleante y al borde del colapso, Nahuala ya no era la misma mujer. Los trabajadores que la conocían desde hacía décadas notaron inmediatamente el cambio. En sus ojos, antes llenos de compasión y calidez, ahora brillaba una frialdad glacial, un vacío que nadie había visto jamás en la partera que había dedicado su vida a cuidar y proteger a los demás. Nahuala había tomado una decisión trascendental que alteraría para siempre la historia de la hacienda San Miguel de la Cruz. La mujer que había asistido en el nacimiento de cientos de niños, trayendo esperanza al mundo, se estaba preparando meticulosamente para convertirse en el ángel de la muerte de los Maldonado, un verdugo implacable guiado por la justicia ancestral. Diciembre de 1815 trajo al Valle de Cuautla la temporada más intensa y agotadora de la zafra azucarera, un periodo en el que los cañaverales alcanzaban su punto óptimo de madurez y la hacienda operaba sin pausa, con molinos girando incesantemente bajo el cielo estrellado y el sudor de los trabajadores empapando la tierra que había enriquecido a los Maldonado durante 3 generaciones de explotación. Nahuala se había recuperado físicamente de las heridas causadas por los 100 latigazos, sus cicatrices en la espalda eran un mapa permanente de dolor, pero esas marcas externas eran solo un reflejo superficial de una transformación interna mucho más profunda y oscura. La mujer que durante 34 años había sido sinónimo de bondad, empatía y dedicación al bienestar ajeno ahora daba paso a una figura impulsada por una sed de justicia que bordeaba la obsesión patológica, un fuego interior que no se apagaría hasta ver cumplida su promesa. Durante las 3 semanas siguientes a su castigo, Nahuala observó con meticulosidad obsesiva la rutina diaria de la familia Maldonado. Como partera oficial de la Casa Grande, aún conservaba acceso a todos los aposentos y podía moverse con relativa libertad, aunque siempre bajo la vigilancia suspicaz de capataces leales. Pero ahora, en lugar de buscar formas de curar o aliviar el sufrimiento, su mente aguda estudiaba vulnerabilidades, puntos débiles y oportunidades perfectas para atacar. La familia Maldonado estaba integrada por don Lorenzo como patriarca indiscutible y sus 4 hijos varones, cada uno un reflejo distorsionado de la crueldad paterna. Arturo, de 22 años, el primogénito arrogante que había asesinado a Esperanza sin remordimiento alguno. Augusto, de 20 años, conocido por su crueldad refinada y sádica, disfrutando de torturar a los trabajadores de manera lenta y prolongada para maximizar su agonía. Gaspar, de 18 años, quien había desarrollado un hábito mórbido y perturbador de marcar a indígenas con hierros al rojo vivo solo por diversión, riendo ante sus gritos. Y Miguel, el menor de 16 años, quien, a pesar de su juventud, ya exhibía la misma sed de sangre hereditaria, imitando a sus hermanos con entusiasmo prematuro. Nahuala comprendía perfectamente que eliminar solo a Lorenzo no bastaría para romper el ciclo de terror. Los 4 hijos eran clones de su padre en crueldad y perpetuarían la dinastía de horror. Para que la venganza fuera completa, absoluta y definitiva, todos debían perecer, borrando su linaje de la faz de la tierra. El plan maestro comenzó a tomar forma en la mente de Nahuala durante una noche de insomnio en diciembre, cuando el silencio de la hacienda le permitió reflexionar con claridad cristalina. Sabía que no podría actuar sola, necesitaba aliados confiables, pero no podía confiar en cualquiera para evitar traiciones. La selección de cómplices fue un proceso extremadamente cuidadoso,
eligiendo solo a aquellos con motivos personales profundos y viscerales para desear la muerte de los Maldonado, personas cuya lealtad estuviera forjada en el fuego del sufrimiento compartido. El primero en ser reclutado fue Tomás, un hombre robusto de 45 años que había perdido a su esposa y a 2 hijos pequeños en castigos arbitrarios impuestos por Lorenzo. Tomás era famoso por su fuerza física excepcional, comparable a la de un toro, y por su lealtad inquebrantable a quienes ganaban su confianza. Además, había expresado en múltiples ocasiones que preferiría la muerte a seguir viviendo como peón esclavizado. La segunda cómplice fue Itzel, una mujer de 38 años que había sido violada colectivamente por los 4 hijos de Lorenzo en una sola noche, durante una fiesta de cumpleaños depravada de Arturo. Esta agresión la dejó estéril para siempre y con dolores internos crónicos que la atormentaban día y noche, convirtiéndola en una sombra de lo que fue. El tercero fue Chiquito, un hombre de 30 años que había intentado escapar de la hacienda 3 veces y sido recapturado en cada ocasión. Como castigo por su último intento, Gaspar Maldonado le amputó 2 dedos de la mano derecha con un machete oxidado, asegurándose de que nunca más pudiera escalar muros o aferrarse a la libertad. Chiquito vivía consumido por una obsesión vengativa que lo mantenía despierto por las noches. El cuarto y último fue Feliciano, de 25 años, nacido y criado en la hacienda, quien había sido forzado a presenciar la violación y asesinato de su hermana menor por Miguel Maldonado, entonces un adolescente de 14 años, un trauma que lo había marcado indeleblemente. Las reuniones conspirativas se llevaban a cabo siempre en las horas más oscuras de la madrugada, en un antiguo cuarto abandonado ubicado en el fondo remoto de la propiedad, un lugar lúgubre y olvidado que los Maldonado evitaban a toda costa. Nahuala lo eligió deliberadamente porque la familia lo consideraba inhabitable debido al olor a indio muerto. Varios trabajadores habían perecido allí por enfermedades contagiosas y negligencia. Un hedor que repelía a los hacendados pero que para los peones era solo otro recordatorio de su miseria. Durante estas sesiones nocturnas, iluminadas apenas por la luz temblorosa de una vela robada, el plan se refinaba hasta el más mínimo detalle, anticipando cada posible contingencia. La fecha seleccionada fue la víspera de Navidad, el 24 de diciembre, por 2 razones estratégicas y simbólicas. Primero, los Maldonado estarían relajados, posiblemente embriagados tras la cena festiva, bajando la guardia. Segundo, Nahuala deseaba que murieran en la noche más sagrada del calendario cristiano, como una declaración poética de que ni Dios ni sus dogmas los protegerían de la justicia indígena ancestral. El método elegido para la ejecución fue el descuartizamiento meticuloso con el machete de partir leña almacenado en la cocina de la casa grande, una herramienta cotidiana transformada en símbolo de retaliación. Nahuala, gracias a sus años de estudio de la anatomía humana como partera, conocía con precisión quirúrgica dónde cortar para infligir muerte rápida o prolongada, calibrando el sufrimiento según el crimen de cada víctima. Cada conspirador recibió una función específica y crucial. Tomás se encargaría de trancar todas las puertas y ventanas de la casa grande, sellando cualquier vía de escape. Itzel apagaría todas las lamparillas y velas, sumiendo el lugar en una oscuridad total que desorientaría a las víctimas y facilitaría el caos. Chiquito vigilaría los alrededores exteriores para prevenir interferencias de trabajadores domésticos o vecinos curiosos. Feliciano asistiría directamente a Nahuala en las ejecuciones, sujetando a las víctimas para inmovilizarlas mientras ella blandía el machete. La secuencia de víctimas también fue planeada con precisión militar. Lorenzo I, para decapitar el liderazgo familiar, Arturo II, por el asesinato de Esperanza. Augusto y Gaspar a continuación, por sus crímenes colectivos, y Miguel último, obligándolo a presenciar la aniquilación de su familia antes de su propio fin, maximizando su terror psicológico. Durante las 2 semanas de preparación intensiva, los conspiradores mantuvieron sus rutinas diarias con una normalidad fingida, evitando cualquier cambio de comportamiento que pudiera despertar sospechas entre los capataces o la familia. En la noche del 23 de diciembre, víspera inmediata de la acción, Nahuala convocó a sus cómplices por última vez en el cuarto abandonado. Bajo la luz débil y parpadeante de una vela, les hizo repetir en voz baja sus roles y horarios exactos, asegurándose de que no hubiera errores. Mañana por la noche, declaró Nahuala con una voz baja pero impregnada de una determinación inquebrantable, nuestra esclavitud llegará a su fin.
O seremos libres al amanecer, o moriremos como seres libres y dignos, pero los Maldonado no verán otro sol salir. Tomás, Itzel, Chiquito y Feliciano renovaron su juramento de lealtad, conscientes de que el fracaso significaría sus vidas, pero también de que no había marcha atrás. Una vez iniciado con el primer golpe de machete, estarían irrevocablemente comprometidos con una venganza que los llevaría a la liberación o a la tumba. Antes de dispersarse en la oscuridad, realizaron una ceremonia ancestral que Nahuala había aprendido de su madre, usando hierbas prehispánicas sagradas y sangre fresca de un pollo sacrificado. Cada uno marcó la frente de los demás con símbolos protectores, sellando un pacto que los unía no solo en la venganza terrenal, sino en la eternidad espiritual. La Navidad de 1815 sería, sin duda, la última para la familia Maldonado, un cierre sangriento a su reinado de terror. La víspera de la Navidad de 1815 amaneció con un cielo encapotado y gris, típico del verano húmedo en la región de Morelos, donde el aire se sentía espeso y cargado, saturado por la humedad ascendente del río Cuautla y el aroma dulzón y persistente de la caña de azúcar recién molida que impregnaba cada rincón de la hacienda San Miguel de la Cruz como un velo invisible. Nahuala se despertó antes del alba, como había hecho invariablemente durante sus 34 años de vida en cautiverio, pero esa mañana marcó un hito. Por primera vez, no se arrodilló para rezar a los dioses cristianos impuestos por los colonizadores. En su lugar, extrajo con cuidado el machete que había ocultado bajo su colchón de paja áspera, examinando su hoja afilada como una navaja, resultado de semanas de afilado secreto en las madrugadas solitarias, un arma ahora lista para su propósito definitivo. La rutina del día transcurrió en la superficie con una normalidad aparente, pero debajo latía una tensión eléctrica que solo los 5 conspiradores podían percibir, como una tormenta inminente. Cada mirada fugaz intercambiada entre ellos cargaba el peso inmenso de la decisión irreversible que tomarían al caer la noche. Don Lorenzo, en un intento por proyectar una imagen de prosperidad inquebrantable pese a la reciente muerte de su esposa, decretó que la cena de Navidad sería una celebración especialmente opulenta y extravagante. Ordenó a los trabajadores domésticos preparar un banquete digno de reyes, lechón asado lentamente sobre brasas hasta que la piel crujiera, pavo relleno con frutas tropicales y especias importadas, dulces elaborados con coco fresco y guayaba madura, y varias botellas del mejor vino español guardadas en su bodega privada, un lujo que contrastaba con la miseria de los peones. Nahuala fue asignada para supervisar personalmente la preparación de la cena, una ironía que ella apreció en silencio con una sonrisa interna. La mujer destinada a aniquilar a la familia entera ahora orquestaba su última comida, un festín que sería su sentencia. Durante toda la tarde, mientras coordinaba el bullicio en la cocina, olores a carnes asándose, frutas cortándose y vinos decantándose, Nahuala observaba discretamente los movimientos dentro de la casa grande. Lorenzo pasó el día consumiendo aguardiente en exceso mientras inspeccionaba la propiedad con paso tambaleante, ansioso por demostrar a sus hijos que seguía siendo el patriarca absoluto e inamovible. Los 4 hijos, por su parte, dedicaron la tarde a cazar en los bosques circundantes, regresando al atardecer con 2 venados robustos que ordenaron agregar al banquete como trofeos de su virilidad. A las 7 de la noche, cuando las campanas de la capilla de la hacienda tañeron solemnemente para anunciar la víspera del nacimiento de Cristo, la familia Maldonado se congregó en el salón principal de la casa grande para la cena navideña. El espacio estaba adornado con flores tropicales vibrantes, orquídeas y heliconias en jarrones de cristal, y velas importadas que proyectaban una luz cálida y festiva, creando una atmósfera de falsa alegría que contrastaba dramáticamente con el horror inminente que se cernía sobre ellos. Nahuala sirvió personalmente cada plato, moviéndose con gracia fingida mientras escrutaba el comportamiento de cada miembro. Lorenzo, ya visiblemente ebrio, vociferaba sobre sus ambiciosos planes para expandir la hacienda en el año venidero. Arturo y Augusto debatían acaloradamente sobre quién era más experto en torturar a los trabajadores, comparando técnicas como si fueran anécdotas triviales. Gaspar relataba con deleite morboso cómo había marcado a una indígena embarazada con hierro candente la semana anterior, riendo ante los detalles. Miguel, el menor, escuchaba con ojos brillantes de admiración, ansioso por demostrar que podía igualar la crueldad de sus hermanos mayores.
A las 10 de la noche, cuando la cena llegaba a su clímax, Nahuala presentó una botella especial de vino español que había reservado para la ocasión. El vino no contenía veneno. Nahuala deseaba que las víctimas estuvieran plenamente conscientes de su final para maximizar la justicia poética, pero sí hierbas somníferas ancestrales que inducirían un sopor profundo en aproximadamente una hora, entorpeciendo sus reacciones sin nublar su percepción del terror. Mientras la familia saboreaba el vino con deleite, Nahuala salió sigilosamente de la casa y emitió las señales acordadas a sus cómplices. Una vela encendida en la ventana de la cocina indicaba que el plan estaba en marcha irreversible. A las 11 de la noche, los efectos de las hierbas se manifestaron. Lorenzo cabeceaba somnoliento en su silla ornamentada, la cabeza ladeada. Los 4 hijos se habían dispersado por los sofás lujosos, entorpecidos pero aún alertas. Era el instante perfecto, el punto de no retorno. Nahuala regresó a la cocina y empuñó el machete, sintiendo por primera vez en su vida una oleada de poder absoluto al sostener su peso equilibrado. Por 34 años, esas manos habían servido para sanar, parir y consolar. Esa noche, se convertirían en herramientas de muerte y equidad. Tomás apareció en la puerta, confirmando con un gesto silencioso que todas las salidas estaban selladas. Itzel había extinguido ya todas las lamparillas, dejando solo la luz tenue de las velas del salón para guiar el caos. Chiquito montaba guardia exterior, asegurando aislamiento total. Feliciano aguardaba en el pasillo, preparado para asistir. A las 11:30 exactas, Nahuala irrumpió en el salón principal con el machete en alto. La visión de la partera armada fue tan incongruente que los Maldonado tardaron en reaccionar. Lorenzo fue el primero en intuir el peligro, intentando levantarse torpemente, pero las hierbas lo ralentizaban. ¿Qué crees que haces, india miserable?, murmuró con voz pastosa. La respuesta de Nahuala fue un golpe preciso y letal que decapitó a Lorenzo en un instante, haciendo rodar su cabeza por el piso pulido mientras el cuerpo se desplomaba, chorros de sangre salpicando el lujo circundante. El sonido metálico del machete cortando carne y hueso despertó abruptamente a los hijos del sopor. Arturo intentó huir hacia la puerta, pero Tomás lo derribó con fuerza bruta. Nahuala se acercó con pasos deliberados. «Esto es por el asesinato de mi hija Esperanza», proclamó antes de amputar la mano derecha de Arturo, la misma que había estrangulado a su niña, y luego decapitarlo, silenciando al heredero para siempre. Augusto y Gaspar buscaron refugio tras los muebles, pero el espacio reducido y su lentitud los traicionaron. Itzel los empujó de vuelta al centro. «Han violado a cientos de mujeres», sentenció Nahuala a Augusto antes de mutilarlos salvajemente, primero sus genitales, luego brazos, y finalmente la cabeza. Gaspar, orinado de terror, suplicó clemencia. «Por favor, Nahuala, siempre fui bueno contigo». «Tú marcaste a mi gente con hierro ardiente por placer», replicó ella, descuartizándolo en pedazos pequeños, cada corte evocando una crueldad pasada. Miguel, paralizado por el horror, presenció todo. A sus 16 años, ya merecía la muerte por sus propios pecados. Nahuala vaciló brevemente ante su juventud. Podrías haber sido diferente. «Nunca más lastimaré a nadie. Liberaré a todos», balbuceó él en pánico. Pero Nahuala miró los restos ensangrentados, demasiado tarde, y asestó el golpe final. Al concluir, el salón parecía un matadero infernal. Pedazos de los Maldonado esparcidos entre porcelanas rotas, cristales astillados y muebles volcados. Nahuala limpió el machete en una cortina de terciopelo y miró a sus aliados. «Está hecho. Ahora somos libres». El silencio posterior fue roto solo por el goteo de sangre. Tomás preguntó, «¿Qué con los cuerpos?». Nahuala, que había planeado todo, respondió, «Quemaremos todo, la casa, los cuartos, la capilla, los cañaverales. Solo cenizas quedarán como legado de los Maldonado». Itzel sonrió con una mezcla de euforia y demencia. «Será una hoguera hermosa». La preparación del incendio fue exhaustiva. Feliciano y Chiquito rociaron aguardiente y aceite por los aposentos, creando caminos inflamables. Tomás empapó cortinas en alcohol. Nahuala arregló los restos en un montaje macabro, con la cabeza de Lorenzo en el centro, simbolizando el fin de la dinastía. Antes de encender, realizó un ritual ancestral. Con sangre fresca de las víctimas, dibujó símbolos prehispánicos en las paredes.
justicia, venganza, liberación, invocando a los antepasados como testigos. A las 2 de la madrugada del 25 de diciembre, Nahuala prendió el primer fósforo. Las llamas devoraron el salón rápidamente, extendiéndose por la casa con voracidad, muebles ardiendo, tapetes en llamas, cortinas como antorchas. Desde fuera, los conspiradores observaron el infierno naranja, sus rostros iluminados como demonios, pero para ellos era purificación absoluta. Liberemos a los demás, dijo Nahuala, refiriéndose a los 242 trabajadores dormidos. Despertarlos en la noche fue caótico, algunos dudaron, otros temieron represalias, pero al ver la casa en llamas, la mayoría se unió al éxodo, organizándose en grupos familiares con sus escasas pertenencias. Nahuala lideró naturalmente la columna de 247 almas hacia las montañas de la Sierra de Huautla, marchando al frente con el machete ensangrentado como estandarte, flanqueada por su guardia de honor. Al amanecer de Navidad, la hacienda era humo negro. Vecinos hacendados enviaron exploradores que hallaron ruinas humeantes, cráneos calcinados y símbolos sangrientos, reconociendo un ritual de guerra contra el colonialismo. La noticia se propagó como incendio, Nahuala mató a los Maldonado, susurraban los peones. Esa Navidad marcó el principio del fin de la esclavitud, no por leyes, sino por el machete de una mujer rota. En los días subsi de Cuautla experimentó una metamorfosis radical que ningún hacendado anticipó. La venganza de Nahuala se difundió como llamas en caña seca, de barracón en barracón, inspirando esperanza en peones y pánico en patrones. La primera afectada fue la hacienda Santa Rita, de Antonio Pereira, a 5 kilómetros, al alba del 26, 83 de 120 trabajadores huyeron con herramientas y armas, sin violencia pero con mensaje claro. Pereira alertó, Nahuala despertó un demonio dormido. Autoridades locales, aterrorizadas, admitieron insuficiencia de tropas. Nahuala y sus seguidores se refugiaron en la Sierra de Huautla, creciendo a 400 con fugitivos diarios. No solo un refugio, organizó ataques, en enero de 1816, 3 haciendas destruidas, familias descuartizadas, instalaciones quemadas. Su ejército disciplinado evitaba herir mujeres y niños. Hacendados huyeron, peones se insubordinaron, usando amuletos de Nahuala como santa guerrera. El virrey envió tropas, pero la persecución falló por conocimiento local y apoyo indígena. Nahuala se volvió leyenda, volaba noches, machete infalible, protegida por dioses antiguos. En agosto, Coronel Moreira César llegó con 500 hombres y estrategia nueva, reconcentración en campos vigilados, recompensas por traición. En septiembre, una delación llevó a su captura en una cascada. Con Tomás e Itzel, lucharon ferozmente, cayeron heroicos. Su cuerpo, fundido al machete, quemado públicamente, pero leyendas persistieron, sonidos de machete en Navidad, visiones vengadoras. En 1821, con independencia, ruinas se volvieron santuario. Hoy, debate histórico, pero para descendientes, Nahuala vive en la justicia. Flores misteriosas en ruinas cada Navidad recuerdan, la venganza perdura. Nuestro México rebosa de relatos borrados por autoridades y ocultos en libros. Para otra historia resiliente, clica el video emergente. Nos vemos allá.